santo y glorioso nombre, Señor Jesús. Muévete en medio de nosotros, Señor, y hazlo en el día de hoy. Una vez más, Señor. Una vez más, Señor. Obra en nuestro medio y hace tu voluntad, Señor, ahora. Disponemos nuestro corazón y disponemos nuestro oído también para oír tu voz y para que tu palabra sea de mucha edificación y de alimento para todos nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien. Le he titulado al mensaje de hoy, le he titulado así: hijos con corazón de siervo. ¿Puede repetirlo conmigo? Hijos con corazón de siervo. Y el texto principal lo encontramos en Lucas. Acompáñenme ahí, si trajiste tu Biblia, y leemos en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Voy a predicar unos textos que quizás nunca los leíste o nunca escuchaste hablar de estos textos. Lo más probable es que nunca hayas escuchado hablar de esta parábola, que es la parábola del hijo pródigo. ¿Habrá alguien acá que nunca escuchó estos textos? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que son los textos de los más predicados, de los más escuchados y de los más conocidos por nosotros, ¿verdad, hermanos? La parábola del hijo pródigo, o como le gusta llamarle a mi papá también a esta parábola, la parábola del padre amoroso, del padre amante, ¿no? Muy bien, vamos a leer y vamos a aprender algunos principios en cuanto a esta parábola, que aunque hemos escuchado miles de predicaciones sobre estos textos, creo que el Señor quiere hoy reparar o hacer énfasis en algunos principios. Quiero que leamos desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Vamos a leer hasta ahí. Si me ayudan en el proyector, lo leemos juntos. Dice así: también dijo, el Señor Jesús está contando la historia, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Les repartió. Tenemos que hacer ahí un punto y hacer un énfasis ahí. Les repartió. ¿Por qué les repartió? Porque eran 2 hijos, ¿verdad? 2 hijos. Uno fue el que le pidió, fue el menor. Pero para poder darle la parte al menor, también tuvo que dársela al mayor. Dividió los bienes y les dio la herencia a cada uno de los 2. Amén. Ahora, el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de la herencia. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Desperdició los bienes viviendo perdidamente. Verso 14, terminamos ahí. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Amén. Muy bien. Este muchacho se llevó la herencia, malgastó todo lo que su padre le había dado, y nos encontramos ahora 4 versículos después o 3 versículos después de que recibió una gran herencia, lo vemos pasando hambre. Amén. Ahora, hermanos, tenemos que aprender un principio acá en el versículo 13, donde dice que este muchacho desperdició sus bienes porque vivió perdidamente. Y quiero soltarte un principio que es muy importante, espero que lo anote o que lo grabe en tu corazón. Siempre que uno está perdido, desperdicia lo que tiene. Te lo repito, siempre que uno está perdido, desperdicia o malgasta o se le va como agua entre las manos los bienes o los recursos o toda la herencia que uno tiene. Amén, hermanos. Decirle al que tenés al lado: siempre que estés perdido, vas a perder lo que tenés, o vas a desperdiciar lo que tenés. Mire, la palabra desperdiciar en el diccionario se
la describe de esta manera: gastar o emplear mal algo. Desperdiciar es desaprovechar. Qué triste cuando algo es desaprovechado. Qué triste es cuando vos tenés unos recursos, tenés unas posibilidades y no podés aprovecharlas al máximo. Es un desperdicio. Este muchacho desperdició todo lo que su padre le había dado. Amén. Recuerdo, hermanos, cuando en mis primeros años en España, cuando yo me fui a vivir para allá, año 2004, no conocía nada de Murcia. Llegué a esa provincia, llegué a esa ciudad y no sabía ni siquiera que existía Murcia. Había conocido de España o había escuchado acerca de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Andalucía, pero de Murcia no conocía nada. Y en los primeros días que yo estuve ahí empecé a trabajar. A la semana que llegué empecé a trabajar y tenía que andar en un vehículo y tenía que conducirme. Y me pegué unas perdidas, hermanos, pero unas perdidas buenas. En esa época no había GPS, así que era preguntando, y a veces tenía un jefe que me hacía un mapita, ¿no? En un papel me hacía un mapita, cómo llegar hasta un cliente, cómo llegar hasta el otro. Hermano, a veces me tiraba toda la mañana para visitar un solo cliente, porque daba vueltas. Amén. ¿Por qué? Porque siempre que uno está perdido, hermanos, desperdicias. En ese tiempo yo me di cuenta que como no conocía, desperdiciaba, número uno, desperdiciaba tiempo. Porque para ir de un lugar en ocasiones me pasaba cuando salía a la autopista, como no conocía, me desorientaba, entonces no sabía si estaba yendo o si venía. No sé si te ha pasado alguna vez estar perdido y no sabes si te estás alejando o si te estás acercando, no sabía para dónde iba. Y en ocasiones tenía que parar y volver a preguntar, perdido totalmente. Desperdiciaba tiempo, desperdiciaba esfuerzo, desperdiciaba también nafta, ¿no? Combustible, por lo tanto desperdiciaba economía, ¿sí o no? Siempre cuando estás perdido, malgastás, desperdicias lo que tenés. Amén, hermanos. ¿Cuánta gente hay en este mundo? ¿Cuánta gente hay a veces, como decía mi esposa recién, aún dentro de la iglesia, hermanos? Gente que está perdida, que no sabe cuál es su objetivo, que no sabe cuál es su propósito, cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, y se encuentran así, desperdiciando o malgastando los dones que el Señor le ha dado, los talentos que el Señor le ha dado, ¿verdad? ¿Cuántos tienen talentos acá? ¿Cuántos se dan cuenta que tienen talentos que Dios le dio? Capacidades que Dios te ha dado, ¿sí o no, hermanos? Hay gente que tiene capacidades tremendas para negociar. Hay gente que tiene capacidades, como decía mi esposa ahora, para la música, para ministrar, para cantar. No sé, talentos para cocinar, para enseñar. Hay gente que tiene la capacidad de enseñar y en pocas palabras sabe explicar cosas complicadas. Hay otros que no tienen esa capacidad, ¿verdad? Que algo sencillo dan vuelta y no lo pueden explicar. Pero hay otros que tienen ese don o ese talento para poder enseñar. Necesitamos ponerlo en marcha. Necesitamos estar encaminados en el plan y en el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Es la única manera en la que vamos a rentabilizar, es la única manera en la que vamos a bien usar o vamos a gastarnos bien, se va a gastar bien nuestra vida y vamos a invertir todo lo que el Señor nos ha dado correctamente. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Miren, a veces perdemos mucho tiempo. No sé si te ha pasado acá cuando yo cada vez, hermano, ya el próximo mes voy a cumplir 48 años. Tengo los 50 ahí en el horizonte ya, cada vez más cerca, ¿no? El medio siglo. Pero cada vez más, hermano, me pregunto, cada vez más me preocupo por el tiempo. No puedo perder tiempo. A veces estoy una mañana y estoy haciendo la fila de algún Rapipago, de algo, y estoy ahí 20 minutos y digo, qué pérdida de tiempo. Podría estar haciendo otras cosas, podría estar avanzando. No sé si te pasa a vos así. A lo mejor a los más jovencitos todavía no, porque dicen, wow, queda mucho por delante. Pero a los que ya estamos, ya tenemos una edad, decimos cada vez nos queda menos y nos empezamos a preocupar, ¿sí o no, hermanos?
Y así no puedo desperdiciar el tiempo que tengo, las fuerzas que tengo, ¿sí o no? Cada vez nos enfocamos más porque no puedo cansarme tanto en cosas vanas, ¿no? Me pasa a veces cuando voy a jugar al fútbol y después estoy 2 días para recuperarme, ¿no? Y juego el lunes a la noche y el miércoles todavía tengo dolores en las piernas y digo, no me está compensando 1 hora de sí poder divertirme y tal. De vez en cuando puedo hacerlo, pero toda la semana, hermano, digo, no me conviene. Estoy malgastando mi fuerza porque el martes estoy destrozado, no me puedo ni bajar del auto. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, cuando uno tiene un objetivo o cuando uno sabe lo que tiene que hacer en la vida, eso te ayuda a rentabilizar todo lo que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dado? Número 1, nos ha dado la vida, nos ha dado inteligencia, nos ha dado la fuerza. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen fuerza acá? Y es más, el Señor la puede renovar y aún dice el libro de Isaías, al que no tiene ninguna, el Señor le renueva la fuerza como el águila. Amén, amados. El Señor nos ha dado recursos, nos ha dado ánimo, nos ha dado sueños, anhelos, dones, talentos. No lo desperdiciemos en el nombre de Jesús. Que no se nos vaya como agua entre las manos, sino que podamos nosotros cumplir el plan y el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo crees en el nombre de Jesús? Ahora, este muchacho llegó a un punto donde estaba pasando hambre porque todo lo que tenía, que no era poco, lo había desperdiciado por estar perdido, por vivir perdidamente en una ciudad lejana, lejos de la casa de su padre. Ahora, el versículo 17, hermanos, es maravilloso y doy gracias a Dios por este versículo, porque si no la historia sería muy triste. Pero en el versículo 17 nos dice así la palabra, leámoslo juntos. Cuando el muchacho estaba pasando hambre y alimentando y apacentando cerdos, dice la palabra que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volvió en sí. Ese volver en sí nosotros lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿verdad? Fue un momento donde se le hizo la luz y él empezó a reflexionar y empezó a pensar acerca de lo que sucedía en la casa del Padre. Amén. En medio del hambre, en medio de la necesidad, se dio cuenta de que había desperdiciado todo. ¿Y en qué es en lo que repara? Les pregunto a ustedes, hermanos, díganme, predicamos juntos. ¿En qué pensó este muchacho? ¿Qué fue lo que él se dio cuenta en este momento? Que no tenía nada. Muy bien, cayó en la cuenta de que no tenía nada. ¿Qué más? ¿En qué más pensó? En la casa del padre había comida y él tenía hambre, ¿no? ¿Qué más pensó? ¿De qué más se dio cuenta el muchacho? Que no aprovechó lo que tenía. Muy bien, es verdad, todo lo que están diciendo está bien, es bueno. ¿Qué más? Recapacitó. Perfecto, claro. Empezó a darse cuenta y algo tenía que cambiar en él. ¿En qué más pensó? ¿En quiénes pensó? Te cambio la pregunta. ¿En quiénes pensó el muchacho? Pensó en los jornaleros. Diga conmigo, jornaleros. Cuando él estaba ahí pasando hambre, fíjate, es curioso, hermano, este versículo, porque él no piensa en el padre, que podría haber pensado en el padre, no piensa en el hermano, ¿no? Que a lo mejor el hermano era de su propia condición, había recibido la misma herencia y decir, wow, en la casa de mi padre mi hermano está viviendo con las riquezas y con todo. No pensó ni siquiera en el mayordomo de la casa, a lo mejor el siervo más, con más autoridad de la casa. No, lo que él pensó fue en los jornaleros.
que el jornalero, hermano, era el siervo más pequeño, más bajo de la casa. Los jornaleros, hermanos, ni siquiera eran empleados que estaban en plantilla. El jornalero era uno que se le pagaba por jornal, ¿no? Por día. O sea, los jornaleros eran los que se contrataban a la mañana para un trabajo específico. Hay que cosechar las naranjas, juntar las naranjas. Bueno, ¿cuánto me cobras el día? Tanto. Arreglaban, trabajaba ese día, al final del día, pum, se le pagaba el jornal a su casa. No tengo nada que ver con usted. Amén. Diga conmigo, jornaleros. Los siervos más pequeños ni siquiera pertenecían a la casa. Después en las fincas, en los tiempos de Jesús, había siervos que vivían en la casa, había mayordomos, había siervos que trabajaban en la cocina, en la limpieza, etc. Pero los jornaleros ni siquiera eran parte de la casa. Y él piensa en ellos y dice, los jornaleros tienen abundancia de pan. Y yo estoy acá siendo hijo, siendo heredero, pasando hambre. Amén. Y él empezó a darse cuenta, y esto es lo que me hablaba el Señor profundo a mi corazón, y esto es lo que quiero transmitirte también en esta noche a tu corazón. Hermanos queridos, este muchacho empezó a darse cuenta que había un secreto en los jornaleros. Este hombre empezó a darse cuenta cómo funcionaba el corazón de su padre y cómo funcionaba también la casa de su padre. Los jornaleros tenían abundancia de pan. ¿Cuántos quieren acá tener abundancia de pan? No es suficiente con ser hijo. Toca al que tenés al lado y decirle, no es suficiente con ser hijo. Porque acá vemos a un hijo pasando hambre, ¿sí o no? ¿Era hijo, sí o no? ¿Dejó de ser hijo? No dejó nunca de ser hijo. Ahora, ¿cómo estaba? ¿Estaba bendecido? Estaba arruinado, hermanos. Estaba en la lona, estaba liquidado, decirlo como quiera, estaba knockout en la vida. Estaba sin nada, pasando hambre. Sin embargo, los jornaleros en la casa de su padre, que no eran hijos, que no tenían nada que ver, que ni siquiera estaban en blanco trabajando, tenían abundancia de pan. Tremendo, ¿verdad? Tremendo principio. ¿Cuántos hijos de Dios hay pasando hambre? ¿Y cuántos jornaleros hay que tienen abundancia de pan sin ser hijos? ¿Cuál es el secreto? ¿Sabes cuál es el secreto? El corazón de siervo. El corazón de siervo. Este muchacho perdió el corazón de siervo. En algún momento se la creyó, en algún momento se enorgulleció y le pidió al papá los bienes, dame lo que me corresponde a mí, porque me lo merezco. ¿Se lo merecía o no? Yo creo que no se lo merecía, ¿no? Pero le correspondía como hijo y el padre fue fiel y le dio la parte. Ahora, ese corazón orgulloso, hermanos, y que a veces se nos mete, a veces en nosotros, yo me merezco esto. ¿Cuántas veces he escuchado yo en la iglesia eso? Yo hice esto otro, yo cuánto tiempo llevo ya, me merezco ya la recompensa. En cuanto dejamos entrar ese orgullo en nuestro corazón y se nos infla el pecho por lo que hemos logrado, por lo que hemos hecho, y de alguna manera nos sentimos así como que alguien nos debe algo a nosotros, hermano, ahí es cuando empezamos a desperdiciar lo que Dios nos ha dado. Amén. Ahí es cuando perdemos el norte. Una persona orgullosa pierde el sentido de su vida. Empieza a mirarse a sí mismo, empieza a ser él el ombligo del mundo y empieza a perder el propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo, que es lisa y llanamente, hermanos, servir. Todos nosotros hemos sido creados para servir. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Tocar que tenés al lado, decirle, estás acá para servir. ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios y siervas de Dios? Amén, hermanos. Ahora, los siervos de Dios servimos. ¿Sabían eso? Porque algunos tienen ahí como el título, ¿no? Este es un siervo de Dios, ¿no? Y parece que fuese solamente el púlpito, solamente piensa la gente en la honra de ser siervo de Dios. Pero el servir al Señor, hermanos, está íntimamente ligado con servir a la gente.
¿Cuántos quieren servir a Dios? Tenés que servir al que tenés a la izquierda, a la derecha. Amén. En el nombre de Jesús. Ahí está el secreto. Los que tienen corazón de siervo tendrán abundancia de pan. Los que tienen corazón de siervo tendrán abundancia de pan. El que quiera para sí mismo, el que piense, no, esto para mí, quieren que oren por mí, bendíganme, denme, ¿no? Los hermanos ovejas, como decíamos antiguamente, ¿no? Señor, bendíceme, prospérame, ayúdame, ¿no? En el nombre de Jesús. Empezá a invertir la visión de tu vida, el sentido de tu vida, y empezá vos a bendecir a otros. Empezá vos a orar por otros. Amén. Empezá vos a ayudar a otros. ¿Cuántos me dicen amén? Y tendrás abundancia de pan, porque el Señor es clarito en su palabra. El que siembra generosamente, ¿qué pasará? Generosamente, por otro lado, va a cosechar. Dios es justo, hermanos queridos. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora este muchacho lo estaba experimentando y estaba en una situación bien complicada. Gracias a Dios por este versículo, porque él se dio cuenta, volvió en sí y empezó a reconocer todo lo que había hecho mal. Miren, solo los que sirven tendrán abundancia de pan. Así funciona en el reino de los cielos, así funciona en el reino de Dios. El mundo se rige con otros principios, pero el reino de los cielos, hermanos, el reino de Dios se rige con estos principios. El que sirve es el que Dios pone en el más alto lugar. Al que sirve es al que Dios le da más todavía. Amén. Miren, quiero que leamos en Marcos capítulo 9, versículo 35. Si me acompañan ahí, leemos estos versículos. San Marcos capítulo 9, versículos 35. Dice así: entonces él se sentó, el Señor Jesús, ¿verdad? Y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. En el reino de los cielos, el que quiera ser el primero tiene que ser el postrero y el servidor de todos. Amén. Diga conmigo: hijos con corazón de siervo. Eso es lo que el Señor está buscando en nuestros días. Este hijo comenzó a entender cómo funcionaba el corazón del Padre y la casa del Padre, y también su corazón empezó a entender que él se había enorgullecido, que él se la había creído, que había dejado de ser un siervo y por eso perdió todo lo que tenía. Si no tenemos corazón de siervo, aunque seamos hijos y herederos, pasaremos hambre. El que no tenga un corazón de siervo, hermanos queridos, aunque sea hijo, te va a tocar sufrir penurias. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Como dice el pastor Juan Carlos, ¿no? Si no puede decir amén, diga ay por lo menos, ¿no? Yo lo he experimentado, hermanos. En mi vida lo experimenté. He pasado hambre espiritual, he pasado necesidades, me he sentido solo, siendo hijo de Dios, siendo un escogido del Señor, pero por malas decisiones que tomé en mi vida. Hubo un momento, hace 20 años, cuando yo tenía 27 años, me vi así reflejado en este muchacho, sin tener nada, habiéndolo perdido y malgastado todo. Pero en un momento, gracias a Dios por su misericordia, volví en sí y empecé a entender que tenía que servir. Amén. Y cuando el Señor empezó a restaurar mi vida, empezó por ahí. Recuerdo una oración, le hablaba con mi esposa, le contaba esta mañana a los hermanos también. Recuerdo una oración que le hice al Señor. Yo de pequeño, hermano, de chiquito, había recibido palabras de Dios en campamentos, como muchos de los jovencitos en estos días, palabra, profecía de parte de Dios. Pero llegado a ese punto, a mis 27 años, hermanos, la verdad que todo eso lo veía tan lejos, porque estaba viviendo perdidamente.
Pero en un momento oré al Señor y dije, Señor, todo eso vos lo dijiste, pero la verdad es que si no soy pastor, si no soy un siervo tuyo, como vos me hablaste, si no voy a las naciones, etcétera, etcétera, si no usás mi vida, simplemente lo que quiero es serte fiel. Quiero poder congregarme en una iglesia y serte fiel. Y cuando me encomienden algo, así sea limpiar las sillas, recibir a la gente, lo que sea, quiero serte fiel en lo poquito. Esa fue mi oración. Y así el Señor empezó a levantarme. Así el Señor empezó a restaurarme. Amén, hermanos. Pero fue un volver en sí y entender que en las pequeñas cosas y en los pequeños servicios, ahí está el secreto. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Yo doy gloria a Dios por todos los varones que vinieron ayer a limpiar la iglesia acá. Me alegro, hermanos, aunque esperábamos más, pero bueno, gloria a Dios por los que vinieron. Amén. Y ahí nos pusimos a limpiar el piso acá, a limpiar los baños. Me gusta agarrar los baños, hermano, porque ahí me trata el Señor. Eso es y digo, Señor, no soy digno ni siquiera de limpiar los baños, pero acá estoy. Amén. Vos me has permitido ser parte del servicio en tu casa. Estamos haciendo una labor que tiene que ver con la eternidad. ¿Cuántos me dicen amén? Aunque sea fregar un inodoro o limpiar un baño, pero tiene un sentido espiritual y eterno porque lo estamos haciendo en la casa del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Y porque lo estamos haciendo para nuestros hermanos. Tiene gran valor, extremo valor, es un honor para nosotros. Amén, amados. Y sé que el Señor bendice ese corazón. Si tenemos corazón de siervo, entonces Dios nos dará abundancia de pan. Aunque tengas mucho, si no tienes un corazón de siervo, vas a pasar hambre. Aunque hayas tenido mucho, aunque se te hayan dado muchos talentos, muchos dones, fuerza, capacidades, incluso recursos, si no hay corazón de siervo, se te va a ir, se te va a diluir. Amén. Tenemos que comenzar a servir al Señor de otra forma. Sacudí al hermano que tenés al lado, o adelante o atrás, y decirle, tenemos que servir al Señor de otra forma, con otro enfoque. Amén, amado. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Marcos capítulo 10, versículo 45, hablándonos del Señor Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo no vino para ser servido, vino para servir. Amén. Y por ejemplo, cuando Él le lavó los pies a los discípulos, a los 12, que eso era lo que hacían los jornaleros, ¿verdad? El siervo más pequeño era el que le tocaba lavar los pies. Jesús le lavó los pies a los discípulos y después le dijo a los 12, si ustedes me llaman a mí rabí, maestro, reconocen que yo soy una autoridad y yo les estoy lavando los pies a ustedes, ustedes también lávense los pies los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros. Amén. Tomen el ejemplo, les dijo el Señor. Amén. En el nombre de Jesús, sé que el Señor levantará en esta casa hijos con corazón de siervo, siervos del Señor que saben honrar a Dios y bendecir a la gente. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor si lo crees. Aleluya. Amén. Versículo 19. Versículo 19. Miren lo que seguía pensando este muchacho. Todavía no había ido a la casa de su padre, todavía no había vuelto, todavía estaba en el chiquero con los chanchos, queriendo comer algarrobas, todavía con hambre. Pero empezó a pensar, también se dijo a sí mismo, entonces él se sentó. No, ¿dónde estamos, hermanos? Versículo 19, ¿verdad? De Lucas. Lucas 15, 19, ahí, Lucas 15, 19, ahí está. Entonces sigue pensando él y sigue diciendo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él piensa para él mismo y dice, voy a ir a la casa de mi padre, voy a volver y le voy a decir esto, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
¿Y qué pensó? No, el anterior. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno, ¿de qué? Hazme como uno. Fíjate la petición del hijo. Este lo había entendido, ¿sí o no? Lo había captado. Aunque era un rebelde, aunque fue un desastre, pero en un momento lo agarró. ¿Cuántos se sienten identificados con este? ¿Cuántos acá han sido un desastre? O a lo mejor hay alguno que todavía dice, pastor, no es que haya sido, todavía estoy perdido y siento que estoy malgastando. Hermano, esta palabra es para que reacciones y algo pase en tu corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Y que puedas pedirle hoy al Señor, Señor, la verdad es que no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso fue lo primero, el primer paso. Porque antes dijo, en los primeros versículos, yo soy tu hijo, dame la parte que me corresponde, soy hijo, me corresponde la herencia, dame. Ahora lo vemos acá, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Te das cuenta? El proceso, el entendimiento. Y se dice para él en el corazón, iré a la casa de mi padre y le voy a pedir, ¿cuál es mi anhelo ahora? ¿Cuál es mi mayor deseo ahora? Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Haceme como el siervo más pequeño de la casa. Amén. Creo que Dios está esperando esa actitud de nuestro corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Creo que esa actitud de corazón está faltando en nuestros días dentro de la iglesia, hermano, y la necesitamos más que nunca, porque Dios quiere darnos abundancia de pan. ¿Cuántos me dicen amén? Dios quiere darnos alimento verdadero, Dios quiere sustentarte, sostenerte, que no pases hambre, que tengas abundancia, pero a veces es la altivez de corazón lo que hace que la presencia de Dios se aleje de nuestras vidas. Amén, amados. El buen hijo de Dios sabe que no merece ser hijo. Te repito este principio. Esto que se grabe a fuego en nuestro corazón. El buen hijo de Dios sabe en lo profundo de su corazón que no merece ser hijo. Amén. No se siente digno de ser hijo de Dios. Por eso es que agradece. Por eso es que siempre hay gratitud en el corazón. Por eso siempre se siente honrado aún de hacer lo mínimo para Dios, porque reconoce que no se lo merece, que no lo ha podido conseguir en su fuerza, ha sido solo por gracia y por misericordia del Señor. Cuando nos damos cuenta de que no somos dignos de ser hijos, entonces valoramos el ser siervos de Dios. Este joven comenzó a anhelar ser un jornalero en la casa de su padre. ¿Cuántos hay, hermanos? Y yo me preguntaba y analizaba y oraba, orando por las iglesias, clamando y viendo, y digo, ¿cuántos hay en la iglesia? ¿Cuántos hay entre nosotros que hemos perdido el deseo de servir a Dios y de servir al prójimo? Capaz que porque Dios nos ha bendecido tanto, nos ha dado tanto ya, tenemos herencia, sabemos que somos hijos y de alguna manera hemos empezado a mirarnos a nosotros mismos, y muchos han perdido el deseo de servir al Señor, ese anhelo que había hace años atrás de decir, Señor, donde sea, quiero servirte, quiero hacerlo, quiero servir a los hermanos, quiero ayudar, quiero colaborar. ¿Cuántos hay en la casa del Señor que empiezan a perder ese deseo y ese anhelo? En el nombre de Jesús tenemos que recuperarlo. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús, que el Señor nos haga volver en sí y que nos demos cuenta que no somos dignos, hermanos, y que cualquier cosita que nosotros hagamos acá, hermanos, tocar un instrumento, cantar para el Señor, estar en el coffee bar, no lo sé, limpiar la casa, el sonido, el servicio que hacemos para el Señor. Hermanos, miren, hermanos queridos, lo que decía mi esposa hace un momento, me ha preocupado, hermanos, como pastor. ¿Cuántos maestros para este año para trabajar con los niños? Ninguno se anotó, hermanos. Al contrario, varios se han dado de baja. Y yo digo, algo está pasando, en algo estamos errando.
Estamos avanzando, pero hay situaciones en las que estamos errando. Necesitamos seguir trabajando con los niños del barrio. ¿Cuántos me dicen amén? Necesitamos manos, necesitamos gente que diga, no soy digno, pero si hay algo que puedo hacer, ayudar 2 horitas los sábados a la mañana, 3 horitas, no sé, 2 horas y media, poder ayudar y bendecir a los niños. ¿Cuántos me dicen amén? Yo creo que el Señor está reactivando, tiene que volver a encender el fuego. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. No entres en la comodidad de decir, ya lo hice por muchos años. Mejor me quedo en casa tomando mate, o me voy a jugar al fútbol, o no sé qué, o el deporte, lo que sea. O el trabajo en algunas situaciones, por supuesto. Si es el trabajo, si hay alguna imposibilidad, algo que no puedas sortear, es entendible. Pero hermanos, tenemos una carga, tenemos un propósito, tenemos la posibilidad de servir al Señor y tiene que ser un honor para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, amados. Tiene que haber ese corazón en nosotros. Señor, hazme como uno de tus jornaleros, sin pretensiones. El Señor hará todo lo que tenga que hacer en el futuro, en su tiempo, por supuesto, pero el corazón tiene que ser así, en humildad y en sencillez. Amén, amados. Servir en las áreas de la iglesia. Anotaba yo aquí en mis notas, servir a la familia, servir a la comunidad. ¿Cuánto hace que no te preocupas por tu vecino? ¿Cuánto hace que no le predicas a un vecino, a un compañero de trabajo? Es como que ya estamos acomodados entre nosotros. Bueno, yo ya soy salvo y los demás que se la arreglen. Eso también es servir a Dios. Amén, hermanos. Traerlo a la iglesia, buscarlo, llamarlo, insistirle, te busco, te llevo, amén, te pago el boleto, lo traemos a la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Eso es servir a Dios, ¿sí o no? Eso también es servir al Señor. Te llevo a la casa de bendición. Nos preocupamos por los demás. En el nombre de Jesús habrá abundancia de pan en tu casa. Amén. El corazón de siervo te hace volver a la vida. ¿Puedes decirlo conmigo? El corazón de siervo te hace volver a la vida. Porque este muchacho estaba muerto, pero de repente entendió que los jornaleros en la casa de su papá tenían abundancia. Y ¡pac! Algo se despertó en él y volvió a la vida. Quiero que leamos en los siguientes versículos, versículo 20 en adelante, y veamos lo que sucedió. Ustedes ya lo saben, pero lo leemos en el contexto que estamos aprendiendo. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. El papá estaba esperándolo. El Padre, hermanos queridos, nuestro Padre Celestial conoce nuestro corazón, sabe cómo venimos a Él. Amén. Y cuando hay un hijo, porque este era hijo, cuando hay un hijo de Dios que viene con un corazón de siervo, ¿sabe lo que hace el Padre? Corre al encuentro y se le cuelga del cuello y lo empieza a besar. Por fin entendiste cómo funciona la casa del Padre. Por fin entendiste cómo es para que tengas abundancia de pan en tu casa. No se trata de lo mucho de la herencia, se trata de que tengas un corazón de siervo. ¿Cuántos me dicen amén? Ahí está la abundancia de Dios para nosotros. Dale ese aplauso al Señor, aleluya. Ahí está, no hay otra. Corrió el papá, lo abrazó, se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21. Y el hijo le dijo lo que había pensado, ¿verdad? Todo lo que había analizado, en lo que había caído en la cuenta, ahora se lo transmite al padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando le iba a decir, hazme como uno de tus jornaleros, porque ya lo había pensado, ¿no? Y cuando se lo iba a decir, el padre lo para. Y se mete el padre
Y dice, y el padre le dijo a sus siervos, antes de que diga, porque el Señor conoce nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que tenés al lado, el Señor conoce tu corazón. Cuando tu corazón está quebrantado, hermano querido, no hace falta que le pidas nada al Señor. El Señor te empieza a dar, te empieza a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando el corazón está endurecido, cuando hay a veces menosprecio por el servicio al Señor, y a veces preferimos otras cosas antes que servirle al Dios que nos ha dado la vida, hermano, antes que servir a nuestros hermanos. Preferimos a veces ayudar en otro lado, estar en otras cosas. El Señor nos está llamando, hermano. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Y el Padre lo para, le corta la conversación y se mete en el diálogo y le dice a sus siervos: sacad el mejor vestido, rápido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Esto tiene un simbolismo tremendo, hermano. Quiero decírtelo y quiero dártelo rápidamente. El anillo representa y simboliza la realeza. El anillo es un símbolo de realeza. Este muchacho era un príncipe que se había transformado en un mendigo. Pero como mendigo entendió cómo funcionaba la casa de su padre y cómo era el corazón de su padre, y entendió cómo debía ser su corazón. En esa humillación vuelve a recuperar la realeza, vuelve a recuperar la autoridad. Amén, hermanos. Vas a volver a recuperar tu identidad como un príncipe de Dios, como una princesa del Señor. Amén, amados. Vas a volver a recuperar la autoridad para pararte en tu casa y reprender al diablo. Vas a volver a recuperar tus metas, tus objetivos de vida, los sueños que Dios te dio, las palabras que Dios dio. Como te conté de mi caso, ¿verdad? Perdí todo eso en un momento, pero en cuanto empecé a servir al Señor en cosas sencillas, empecé a recuperar todo lo que el Señor me había prometido. Y hoy han pasado 20 años y muchas de esas palabras, hermanos, las estamos viviendo en estos días, porque Dios es fiel. ¿Cuántos me dicen amén? Y Él cumple su palabra. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Cumple su palabra en todo momento, en todo tiempo. El calzado representa, hermanos queridos, la libertad. Saben ustedes que los jornaleros, cuando entraban a la casa, no podían entrar con sandalias, no podían entrar calzados, tenían que ir descalzos. Los esclavos también, los esclavos del más bajo orden en la casa, eran los que iban descalzos. Los hijos siempre tenían que ir calzados. Y este muchacho llegó como esclavo, llegó para ser un jornalero, ¿verdad? Descalzo a la casa. Ahora el papá le dice: pónganle calzado, rápido, porque este ha entendido y este es mi hijo, este es uno de los nuestros. El Señor tiene calzado para cada uno de nosotros, representa la libertad que nosotros obtenemos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, el vestido que le fue puesto al muchacho representa la vida de Cristo en nosotros. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Revestidos de Cristo. Cuando hay corazón de siervo, el Padre te reviste de Cristo. Amén. Y empezás a verte como un verdadero cristiano. Empezás a verte, la gente empieza a ver a Cristo en vos y en mí. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. El mejor vestido representa
la justificación de Cristo. Somos justificados. Este no era digno, no se sentía parte, pero ahora le pusieron el vestido nuevo, justificado, perdonado de todos sus pecados, de todos sus errores. Vestido nuevo para nosotros. Quiero decirte, amado hermano, hermana, que hay vestido nuevo para vos en esta noche. Que hay calzado nuevo para vos en esta noche. Amén. Que hay un anillo que el Señor quiere poner en tu dedo también y devolverte la realeza, la autoridad. Vas a salir de acá ya no siendo un mendigo, sino volviendo a ser un hijo de Dios, un príncipe de Dios, una princesa de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Y lo cuarto que el Padre hizo, lo tenemos en el versículo 23. Verso 23 dice así: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Amén. Diga conmigo: el becerro engordado, el becerro gordo. Aleluya. ¿Saben que el becerro engordado, el becerro gordo, como lo dice acá, era el animal que la familia o el dueño de casa siempre estaba preparando para una ocasión especial? Era un animalito que se le daba de comer todo lo que quisiera y aún más, porque se lo engordaba. A veces se lo obligaba a comer más de lo que debía. Ese estaba bien fuerte, era lo mejor de la casa y siempre estaba preparado. En la cultura judía, cuando venían huéspedes, cuando venían visitas importantes, hay muchos casos en la palabra, cuando venía un rey a la casa de alguien, sacaba el becerro engordado. A veces cuando Abraham, por ejemplo, lo visitaron ángeles, agarró el becerro engordado para honrar a esos seres que eran angelicales de Dios, para honrarlos. Era una honra. Y el padre grita a los siervos y le dice: traigan el becerro engordado y hagamos fiesta y comamos. Amén. Hermanos queridos, cuando vos tenés un corazón de siervo, déjame decirte, y te lo digo de todo corazón, lo mejor del Padre está preparado para vos. Lo mejor del cielo el Señor lo tiene para vos, para compartirlo, para tener comunión con Él, para experimentarlo. Lo mejor de la casa, lo mejor del cielo, lo mejor de Dios es para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? No son las algarrobas no son para vos, son para los cerdos. Para vos y para mí el Señor tiene preparado el becerro engordado. ¿Cuántos me dicen amén? Lo mejor de lo mejor. Eso es para nosotros. Ahora Dios está mirando nuestro corazón. Amén. Representa lo mejor de Dios para nosotros. Hay una parte seleccionada y preparada que Dios reserva para los hijos con un corazón de siervo. Saben, hermanos, que pensando en esto, el Espíritu me trajo a memoria el momento en el que el Señor Jesucristo se bautizó. ¿Se acuerdan de ese momento? Cuando Jesús bajó al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Nos dice la palabra que el cielo se abrió y que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo que tiene un corazón de siervo y que me está obedeciendo hasta en esto, hasta en el bautizarse, aunque no debía, porque no había pecado en él, pero por obediencia bajó a las aguas del bautismo. El cielo se abrió. Amén, amados. ¿Y qué le dio Dios en ese momento al Señor Jesús? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Lo mejor del cielo descendió y llenó al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo vino sobre él. Amén. Y fue lleno del Espíritu de Dios. La paloma en forma visible descendió sobre el Hijo que estaba siendo siervo, amén, que había aprendido obediencia y que estaba sirviendo al Padre con todo el corazón. Lo mejor del cielo Dios lo tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Recién hemos cantado al Espíritu de Dios: lléname, Señor. Por supuesto que el Señor quiere llenarnos, pero Dios está mirando nuestro corazón también. Amén.
hijos con corazones de siervo serán llenados con lo mejor del cielo, con lo mejor del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor si lo crees de verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Y hagamos fiesta, dijo el Padre. Hagamos fiesta, fiesta. Hoy hacemos una fiesta, ¿no? Empezó la fiesta, empezó la música. Hagamos fiesta. El gozo del Padre, hermanos queridos, es también para nosotros. Dice la palabra, el mismo Señor Jesús, Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Los siervos fieles, los hijos que tienen corazón de siervo, entran en el gozo del Señor. Viven de fiesta. Amén. Aunque vengan tiempos de dificultad, los verdaderos hijos de Dios con corazones de siervo pueden cantar literalmente la canción que cantamos, ¿verdad? Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. ¿Sí o no? ¿Cómo sigue? Mientras viva te alabaré. Porque a veces vienen circunstancias difíciles, pero eso no nos saca del gozo del Señor, ¿sí o no? Que a veces, no sé, se nos rompe el auto, que a veces se nos rompa, no sé, se nos corte la luz, tengamos que cambiar los cables de la casa, no sé, se nos rompa la heladera, aunque a veces vengan enfermedades, eso no nos saca del gozo del Señor, porque estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, decía una antigua canción, ¿no es cierto? Hermano, el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entra en el gozo del Señor. Entra en la fiesta del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Hagamos fiesta, dijo el Padre. Y empezó la música en la casa. Amén. Ahora, quiero concluir, hermanos, y quiero terminar hablándote de el segundo hermano. Y quiero hablarlo rápidamente porque la Biblia lo habla así también, rápidamente. De los 30 y tantos versículos, desde el 11 hasta el 32, tenemos 21 versículos en esta historia, y solamente son unos pocos los que la historia le dedica al segundo hermano. Pero nos dice la palabra que cuando el hermano mayor, que también había recibido la herencia, llegó a la casa, venía de afuera y escuchó la música y se enteró de la fiesta que estaba sucediendo en la casa. Dice que llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué está pasando? Y el siervo le dijo: tu hermano, el que se había perdido, tu hermano, el desgraciado, no sé cómo se lo dijo, ¿no? Pero el atorrante, el que se fue, ha vuelto arrepentido, y tu padre ha sacado el becerro gordo y ha hecho fiesta. Y dice que el hermano mayor se entristeció en su corazón y no quiso entrar a la fiesta. Yo quiero que podamos leer el versículo, creo que es el 28, no sé si el 28 o el 29, en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo lo traduce ahí en esta versión, porque dice que este muchacho no quiso entrar a la fiesta. No entendía, para él le parecía injusto lo que estaba sucediendo y no quiso participar del gozo del Padre. Así que el Padre sale de la fiesta y dice la palabra que le rogaba al hermano que entrara a la fiesta, que fuese parte del gozo de que su hermano se había recuperado y ahora había vuelto a ser un siervo en la casa, había vuelto a vivir. Dice el verso 28, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Verso 29. Pero él respondió. Miren la respuesta de este muchacho. Esto es lo que me llama la atención. Él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro. ¿Cómo había trabajado según él? Como un burro. Diga conmigo, mentalidad de burro.
Podés ser un hijo con corazón de siervo o podés ser un hijo con corazón de burro o mentalidad de burro, si querés llamarlo así. Amén. ¿Saben que hay mucha gente en la iglesia que piensa de esta manera? Yo aquí trabajando y laburando como un burro y mira a los otros y el Señor los bendice para colmo. Y cuando vienen y se arrepienten, cuando vienen, el Señor los levanta. Y yo acá llevo 10 años esforzándome y trabajando y siempre estamos los mismos. Hermanos, esos son mentiras del diablo. No permitas que esa mentalidad se forje en vos, porque te vas a transformar en un burro. Toca al que tenés al lado y decirle: no sea burro, por favor. No sea burro, no seamos burros. Amén, hermanos. Este hermano mayor, que parecía aparentemente era el más coherente, aparentemente era el más rescatado de los dos, pero a la larga y al final de la historia vemos que no, que era un burro duro de servicio y que estaba más enorgullecido todavía que el otro. Amén, hermanos. Y no entró en el gozo del Señor. ¿Saben que la palabra no nos dice más nada de este muchacho? Parece que se quedó en su pensamiento. Yo aquí trabajando para vos, le recriminó al padre. ¿Te das cuenta que este se sentía digno, merecedor de la recompensa? Yo he trabajado arduamente. Y le das el becerro engordado al hermano y hace fiesta por el otro. Yo he trabajado como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. ¿No le había dado el padre? ¿Le había dado o no le había dado? Lo leímos en el primer versículo. Y les dio la herencia a los dos. Amén. Saben que hay gente, hermanos, que desperdicia la herencia. Pero hay otros que aún teniéndola no la usan. Acá vemos a un muchacho que desperdició, pero se arrepintió y reconoció. Pero vemos a otro que aún teniendo la herencia, teniendo todo lo que Dios le dio, y así a veces hay gente en la congregación, en la iglesia, que tienen todo para servir a Dios con todo el corazón, pero no le tocan, no echan mano de la herencia que Dios les ha dado. Y se quejan contra Dios y se quejan contra los hermanos también y se enojan con el Señor. No me has dado, no has hecho conmigo como yo esperaba. Amén, hermanos. Cuidado con la mentalidad de burro. Diga conmigo: cuidado con la mentalidad de burro. Que no se nos meta, en el nombre de Jesús. Hijos con corazón de siervo. Amén, amados. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. El burro no sabe disfrutar de su herencia. El burro es duro de servir. El burro se molesta cuando Dios levanta a otros. ¿Cuántos conocen un burro, algún burro dentro de la iglesia? No levanten la mano. Pero algunos dicen: mira, cuando el Señor está usando y bendice a una familia, hay muchos que se alegran, pero hay otros que se entristecen. Y dicen: ¿y yo para cuándo? Y yo que estoy acá, y yo, el Señor se olvidó de mí. No, hermano, las bendiciones de Dios están para vos también. Amén. Tenés que venir con un corazón de siervo. No soy digno, Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Quiero servir en lo que sea, Señor, en lo que pueda, pero quiero desgastarme para vos. Nada hay mejor para nosotros que esto. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. El burro no cambia de opinión, no se arrepiente de sus errores. Sin embargo, el primer hijo, aunque fue un desastre al principio, cambió de opinión y rindió su corazón al Padre. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús, el Señor nos libre de la mentalidad de burro en estos días. Y el Señor nos dé un corazón de siervo a cada uno de nosotros. Quiero que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Cuidado con esos hermanos también. Hermanos que se enojan, que se enfadan todo el tiempo, que se ofenden fácilmente. Cuidado.
Capaz que tiene que ver con la dura cerviz, el estar centrado en uno mismo constantemente. El que sabe que no es digno, miren hermanos, el lugar que sea que se le dé, lo recibe con honra. El servicio que sea que se le indique que haga, lo hace lo mejor posible. Se siente honrado de servir al Señor y de servir a sus hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, danos corazón de siervo. Queremos ser hijos. El ser hijos es un milagro que Dios hace, el nuevo nacimiento. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto, humillado delante del Señor, humillado delante de Dios. Que no se apague el deseo de servir a Dios. Que no se apague, en el nombre de Jesús. No sé si podemos leer los últimos versículos, cuando el papá le dice a este segundo hijo que es necesario hacer fiesta, es necesario, todo lo que hizo era necesario. Dice, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Verso 32. Dijo también a sus discípulos: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto. ¿Te das cuenta? Estaba muerto y ha revivido. El corazón de siervo te hace resucitar, te hace revivir, te da vida. Se había perdido y es hallado. Amén. Solo los que tienen un corazón de siervo son los que saben correctamente cuál es el objetivo. Son los que no están perdidos en la casa, sino que siempre encuentran algo para hacer. Son los que no están desperdiciando la herencia, sino que están invirtiéndola, sirviendo, invirtiendo sus fuerzas, sus ganas, su ánimo, aún sus recursos. Todo lo que Dios le ha dado, sus talentos, sus dones, lo invierten. Corazón de siervo te vuelve a la vida, te hace encontrar el propósito, te hace ser hallado, ser hallado, ser hallado, ser hallado, ser hallado. En el nombre de Jesús, ser hallado, ser hallado. La canción que cantamos, la canción nueva que cantamos, con la que ministramos hace un momento, porque esa canción dice: tú me diste ropas nuevas. Hay un cambio que el Señor quiere hacer en nosotros. Si la cantamos desde el principio, adoramos, honramos al Señor, necesitamos más de ti, Señor. Este muchacho se dio cuenta de toda la hermosura y de toda la belleza que había en la casa del Padre. Se dio cuenta que aún los siervos más pequeños tenían abundancia en la casa. Ese es el corazón del Padre. Que aún los más chiquitos, los más nuevos. Sé que hay hermanos acá que son bien nuevitos. No sé si tenés meses en el camino del Señor, días. No sé si tenés años en el camino del Señor, pero sé que en esta noche el Señor quiere renovar el deseo de servirle. Y el Señor quiere poner un corazón nuevo. En el nombre de Jesús, haznos como uno de tus jornaleros, Señor. Yo primero, Señor. Los que estamos en el altar primero, Señor. Los que estamos en el liderazgo primero, Señor. No queremos privilegios para nada. Queremos ser como uno de tus jornaleros, Señor. Lo que nos pidas, queremos hacerlo, Señor. Por amor a ti y por amor a la iglesia. Por amor a nuestra ciudad, por amor a nuestro país, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si te das cuenta y si quieres decirle hoy al Señor: Señor, yo quiero que me hagas como uno de tus jornaleros, Señor.
Si quieres decírselo de todo corazón, te pido que vengas aquí al altar y que tomemos un compromiso delante del Señor. Y mientras adoramos al Señor, vení y decirle: Señor, quiero lo mejor del cielo. Quiero lo mejor de vos. Quiero al Espíritu Santo completamente en mi vida. En el nombre de Jesús. Vení con toda libertad. El Señor levantará siervos de Dios, siervas del Señor. Aleluya, de este altar. Hijos que otra vez reciben el anillo en su dedo, autoridad de Dios. Hijos que son revestidos otra vez con vestido nuevo, calzado nuevo. Aleluya. Y el Señor tiene el becerro, lo mejor del cielo. Vas a ser saciado, vas a ser saciada con lo mejor de Dios, lo preparado, lo escogido, lo que el Señor ha separado para un momento especial. Es para ese momento, el momento que nos rendimos y nos quebramos delante de la presencia de Dios. Ahí es cuando viene lo engordado. Ahí es cuando viene todo lo de Dios para nosotros, sin reservas. Aleluya. Qué hermoso es cada momento. Sí, Señor. Que me visitas y de mí haces un altar. Oh, cuando nos usas, Señor. Quiero me lleves más adentro. Contigo, Señor. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Qué hermoso es cada momento. Sí, Señor, sí, papá. Que me visitas y de mí haces un altar. Oh, solo para ti, Quiero Señor. me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes Pedíselo al Señor. nunca Nunca más, más. Señor. Qué hermoso es cada momento. Este momento es precioso para Dios. Me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame al lugar. Ahí. Es su habitación, es su Donde casa. solo es tú y yo. Es el gozo del Señor. Disfrutemos el momento. Aleluya. Te amo, mi papá. Oh, recibí el abrazo del Yo Señor. descendo de tu amor. Recibí los besos del Sin Padre. ti yo sé que muero. Llévame al lugar. Llévanos, Donde Señor. solo tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, Te te saca. llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, Hijos. su lugar en su mesa, Hijos con corazón como de siervo. padre Aleluya. deseas. Tú me diste Son los que tienen lugar en la mesa del Padre. me libraste Abundancia de la pan. prueba, te llevaste mi tristeza, Lo mejor, me cambió la vida lo mejor del Padre. entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, puso un lugar en su mesa,
llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera. Sé que hay un antes y un después de esta noche para algunos acá. Sé que hay un momento de quiebre hoy. Y hay algunos que se han encontrado así perdidos, aún dentro de la casa. Pero el Señor te vuelve al cauce. El Señor te da destino. Y su palabra te vuelve a centrar, te vuelve a ubicar en el propósito de Dios. Aleluya. Y el Espíritu de Dios trabaja en nuestro corazón. Levanta siervos, levanta siervas tuyas, Señor, siervos de Dios. Con humildad de corazón, con sencillez, Señor, pero con autoridad, con anillo en el dedo, con vestiduras nuevas, con calzado en los pies, Señor. Oh, alimentados con lo mejor del cielo, la llenura del Espíritu Santo. Ahora, Señor. Ahora, Señor. Pedile al Señor en tus propias palabras. Y si te animas a decirle: Señor, hazme como uno de tus jornaleros, Señor. Aunque sé que soy hijo, Señor, pero quiero ser como uno de tus jornaleros. Quiero que ese sea mi corazón, mi mentalidad, Señor. Quiero que esa sea, que mi servicio sea así, Señor. Sabiendo que no soy digno de nada, Señor. No merecemos estar aquí en tu presencia. Es solo por tu gracia, por tu misericordia, por ese amor tan grande, Señor, que tuviste por nosotros. No merecemos nada, Señor. No merezco nada, Señor. Pero tú me has dado dignidad. Tú nos has dado dignidad. Tú nos has justificado, Señor. Tú nos has hecho reyes y sacerdotes. Tú nos has levantado del muladar, Señor. Tú nos sacaste de las tinieblas, Señor. ¿Cómo no servirte, Señor? ¿Cómo no entregarnos? ¿Cómo no darnos, oh Dios? Oh, y en esta hora, Señor, te pido perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos desperdiciado la herencia, si en algún momento, Señor, hemos malgastado la vida que nos has dado, las posibilidades que nos estás dando, Señor. Perdónanos, Señor, y limpia nuestro corazón. Te animas a pedírselo en tus propias palabras al Señor y decirle: perdóname, Señor, perdóname. Oh Dios, no quiero perder más tiempo, Señor. No quiero perder más tiempo, Señor. No quiero perder más fuerzas. No quiero perder, Señor, aún las relaciones que me has dado, la familia que me diste, Señor. Perdóname, quizá por negligencia propia he perdido a mi esposa, he perdido a mis hijos. Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Quiero recuperar lo que perdí, Señor. En tu presencia hay restauración, hay restauración, hay restauración. Y así te dice el Señor: este mi hijo estaba muerto y ha revivido. Esta mi hija estaba perdida y ha sido hallada. Aleluya, porque Dios detecta los corazones de siervos. Ay, el Señor los detecta y los atrae al altar, los atrae a su presencia, los atrae a su mesa. Aleluya. Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi y te saca tristeza.